Listo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos y todas. Estamos nuevamente aquí en este miércoles que, como siempre, les traemos un tema relevante en estas mesas de diálogo que hacemos para ustedes. Siempre les decimos que este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión de temas relevantes de la realidad social. Justamente hoy traemos un tema que tiene que ver, yo encontré cierta relación, ahorita vamos a dilucidar esta relación con nuestro invitado, que es Marco González Pérez. Él es coordinador académico del Observatorio Universitario. Marco, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues gracias. Les comentaba que el tema de hoy es Observatorio Ciudadano de Educación a Distancia. Y a mí se me ocurrió que con todo este tema que estamos viviendo del coronavirus, de quedarnos en casa, pues pareciera importante, pareciera que reviste importancia, ahorita nos lo va a decir Marco, el aprovechar este tiempo y pues meternos a cursos, meternos al internet, claro, los que tenemos esa posibilidad, no sé, en fin, algo podemos hacer con esto. Recuerden, amigos, que estamos promoviendo esta estrategia Alas para el Cambio. Alas para el Cambio contribuye a construir una cultura de paz y respeto hacia las mujeres y las niñas. Recuerden que estamos tratando de erradicar la violencia en contra de estas mujeres y niñas. Ustedes se pueden unir a esta estrategia como ustedes quieran, con un texto, con un podcast, en fin, o sea, ustedes pueden decirnos cómo pueden participar con nosotros en esta estrategia. Lo importante es que pues todo vaya encaminado a erradicar esta violencia contra mujeres y niñas. Muy bien, pues ya le dimos la bienvenida a nuestro invitado, Marco González Pérez, y quiero comentarles que el objetivo de hoy es mostrar al público interesado la importancia que reviste la educación a distancia o en línea en un momento como el que estamos atravesando, para tomar de manera positiva la oportunidad de adquirir educación desde nuestros propios espacios. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. Como introducción, les comento que en la actualidad la educación a distancia en el mundo se está construyendo como una herramienta cada vez más necesaria para atender poblaciones lejanas y alejadas de la educación. Además de dar atención a temas pendientes desde hace años, así como nuevas demandas surgidas, las cuales imponen cambios en los modelos educativos tradicionales, principalmente en cuanto a la cobertura, las prácticas y las acciones institucionales, con el propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos. Esta es una nueva realidad, tanto del estudio, análisis y propuestas alternativas para mejorar la comprensión y aplicación de esta nueva modalidad educativa, particularmente en la vida universitaria y especialmente en las educaciones de educación superior. Ahorita nos va a decir Marco, él viene de la FES Iztacala, en fin. Que han retomado este tipo de educación basada en tecnologías, lo mismo por parte de estudiantes y profesores. Los recursos de aprendizaje y las tecnologías son sumamente importantes, cambiantes y vigorosas, adquiriendo a pasos agigantados una mayor complejidad que nos mueve a prestar una mayor atención para aclarar y comprender al alcance los retos de las modalidades a distancia, lo mismo que para promover ofertas de calidad y con equidad. La evaluación, acreditación, los modelos y pedagogías, los actores académicos, los estudiantes, los especialistas, las autoridades, todos estamos involucrados en esta evolución de la educación a distancia. Pues muy bien, ya aterrizando en el tema, Marco, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Travis. Y pues hablemos de esto. ¿Qué es el Observatorio Universitario de Educación a Distancia y qué funciones realiza? Por favor. Bueno, el Observatorio Universitario de Educación a Distancia es un proyecto que coordino, que es financiado por la UNAM, a través de un proyecto para la mejora educativa, mejor conocido como PAPIME, y que tuvo en su inicio un presupuesto de 3 años. Y el propósito del observatorio son varios, pero fundamentalmente crear recursos digitales de aprendizaje para estudiantes de psicología,
y que puedan utilizar profesores de diversas asignaturas como material didáctico. Pero también el observatorio lo que trata de hacer es establecer contacto con otras universidades y compartir artículos, aplicaciones en Android o aplicaciones en iOS, como le llaman, para que los profesores puedan enriquecer sus clases con aplicaciones para el aprendizaje móvil. Y otras de los propósitos es crear una cultura de la utilización de la tecnología y entre los profesores, para lo cual pues nos reunimos distintos profesores de facultades diversas, inclusive de otras universidades, para compartir investigaciones, hacer ponencias y posteriormente publicarlas. Una parte importante de nuestro observatorio también es capacitar a los estudiantes y profesores en el uso de tecnologías aplicadas a la educación y también publicar. Muy bien, muy bien. Artículos científicos. ¿Cuántos años tiene esto? Hablaste, bueno, que nace de otro proyecto, que hubo presupuesto para 3 años. ¿Cuántos años lleva este? Llevamos 3 años con observatorio. este observatorio y estamos haciendo la entrega del tercer año de los alcances que tuvimos como proyecto, y la idea es que permanezcamos en la FES Iztacala como un espacio necesario, y bueno, estamos en esa etapa. Ok, hablas del alcance. ¿Cuál sería la utilidad y el alcance de este observatorio universitario? Bueno, la utilidad es, repito, poder desarrollar material didáctico que les llaman recursos digitales de aprendizaje. Ok. Para que esos recursos digitales de aprendizaje sean utilizados por los profesores. En el observatorio, los que han creado los 84 recursos digitales de aprendizaje, que están subidos a una página de YouTube, que espero que se ponga el link, me supongo que sí. Ok, sí, claro, se lo ponemos a nuestros amigos que nos están viendo, claro. Allí hemos desarrollado videos sobre temas diversos, autoestima, autoaprendizaje, Vygotsky, conceptos básicos de psicología social. De todas las áreas de la psicología hemos desarrollado algún material como recurso digital, que pueden ser videos, podcasts, infografías, animaciones, presentaciones en algunas plataformas, por ejemplo, Sway, que es de Microsoft. Y entonces estos productos, el profesor, como están bajo licencia abierta, no hay derechos reservados en la elaboración de estos productos. El profesor los puede tomar, modificar, cambiar, incluir dentro de su clase, hacer un video más amplio utilizando nuestro video. En esta lógica de que pues, es un aprendizaje abierto, siempre y cuando pues le dé crédito a donde tomó la fuente de esa información. Así son los recursos digitales de aprendizaje, que creemos que pues, es una posibilidad para que el profesor retome partes de una enseñanza. Ese material. Ajá, y pueda ir, bueno, en todo el mundo, en todas las universidades hay recursos de este tipo que uno puede tomar para poder enriquecer sus clases. Ok, aquí estaría, vamos, a nombre, como que los créditos a nombre del propio observatorio, o es a nombre de la persona que lo creó, ese recurso de aprendizaje. Pues es a nombre del observatorio, okay, aunque sí se le está pidiendo que refieran al autor. Sí, casi claro. De todos esos 84 productos de aprendizaje, yo creo que el 80% lo han hecho alumnos que se han incorporado como becarios al proyecto. Mira, nada más. Oye, ¿por qué le llamaron observatorio? ¿Por qué este nombre? El observatorio, su función, como todos los observatorios, es observar, ¿no? Mirar, tratar de ver qué es lo que hay en determinado tema. Entonces, en educación a distancia, pues no existían observatorios para poder saber qué está haciendo la Universidad Complutense, qué está haciendo cualquier universidad de Estados Unidos o de Europa en este tema. Y un poco la idea era pues poder observar para poder recuperar de otras universidades lo que ellos hacen, que nosotros hacemos en una página de Facebook, que se llama El Observatorio. Entonces aquí sí quiero distinguir entre 3 productos
más bien 3 plataformas que maneja el observatorio, que sería el YouTube, donde subimos los productos, una página en Facebook del observatorio, donde lo que hacemos es ir a distintas universidades y páginas de distintas universidades y recuperar sus artículos, donde también hacen ligas a sus productos y poderlo ofrecer a pues, el público que entra a las páginas de Facebook. Y un tercer punto que es muy importante, que son las tutorías, que se llama Tutorías para Todos en Psicología. Okay. Y allí cualquier estudiante, no solo de la UNAM, sino de cualquier, de la Metropolitana, del Poli, que también estudian psicología, o de cualquier otra universidad del país o del extranjero, haga una pregunta sobre un tema que no domina, y la idea es que en el futuro, cuando haga una pregunta sobre inteligencia emocional, respuesta. Darle respuesta a esa pregunta, pero además ya dejarlo como un material ahí, exacto, ahí que queda para la posteridad y para quien lo quiera usar, digamos. Sí, porque además las tutorías en la universidad, durante los últimos, desde que el doctor Narro era rector, o antes, desde el doctor de la Fuente, es prioritario para la universidad las actividades de tutorías. Okay. Y a veces los alumnos se ven, no pueden ir o no hay capacidad de respuesta de un profesor que puede hacer una tutoría en grupo, y lo mejor creo que es la tutoría entre pares, es decir, entre alumnos que ellos mismos se ayudan, los de mayor semestre a los de menor semestre, y con recursos digitales. Esa sería una tutoría masiva, que es lo que busca también mi proyecto. Ok, ¿y quiénes han participado? Vamos, desde la creación de este observatorio, ¿quiénes participan? Desde las personas que interactúan también con este observatorio o en este observatorio, en fin, ¿quiénes están involucrados? Bueno, pues está el grupo que crea el observatorio, en el cual yo soy el responsable del proyecto. Uh-huh. Hay 3 profesores más, y que también nos dedicamos a crear productos de aprendizaje. Algunos profesores se dedican más a la investigación, y como tenemos recursos para tener becarios, también los becarios se les dio cursos hasta de cinematografía para poder hacer un guión de un video educativo. Okay. Que nos los proporcionó TV UNAM, y estamos buscando, en la primera etapa buscamos capacitación para hacer podcast, cómo editar, qué software utilizar, y bueno, esa fue la etapa de preparación. Y posteriormente la de creación, que es donde estamos ahora, y antes de que se vayan los alumnos que terminan sus becas, pues transmiten la información a los nuevos, y es así como nos hemos ido llevando. Han participado probablemente 30 estudiantes en estos 3 años. Ok, ¿y se pueden acercar a ustedes libremente y solicitar participar en este observatorio? Sí, una de las ideas era también preparar material para la Escuela Nacional Preparatoria y para el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero no tuvimos mucho vínculo. Que como yo he trabajado también como asesor en la Escuela Nacional Preparatoria, Ajá. Pues sé de las necesidades que tienen los profesores de crear su propio material, ser creadores de contenido, como les dicen ahora. Es muy importante que en la actualidad, tanto profesores a distancia como profesores presenciales sean creadores de contenido, no nada más que te dejen una fotocopia o consulta esto y hazme un resumen, sino que realmente el profesor sea creador. Y bueno, eso tiene su dificultad porque muchos profesores pues son de mi época, se han desactualizado un poquito más que yo y no tienen el conocimiento tecnológico para crearlo, y realmente no es muy difícil. Claro. Entonces es lo que nosotros tratamos de crear también. Ok, tutoriales, todo en función de esta creatividad que nos dices, ¿qué tipo de productos realizan? Digo un poco más a detalle, y a quiénes van dirigidos esos productos. Ya nos dijiste que, bueno, tiene que ver con la cuestión de enseñanza en psicología, vamos, sí. Pero ¿qué tipo de productos? Bueno, los tipos de productos son básicamente videos educativos, podcast también con ese mismo propósito, infografías, diapositivas con audio. La idea es que todos estos productos tengan como fundamento, tengan un fundamento pedagógico. Es decir, que los conceptos que se manejan allí sean formales y que tengan
una referencia bibliográfica y que se pueda, con toda certeza, decir que esos productos pues tienen un fundamento académico. Después tienen que tener un lenguaje de medios. Un video de media hora, a menos de que le adviertas al que lo ve que es una clase, a lo mejor va con esa disposición de no aburrirse. Pero tratamos de hacer videos que no pasen de 8 minutos, que sean muy concretos, que estén apegados al lenguaje audiovisual y que los estudiantes que están habituados a ver videos en YouTube, pues puedan acceder, ¿no? Y se les sea fácil el contenido para digerirlo. Y después tenemos equipos que compró y que la UNAM nos proporcionó, que son cámaras de video semiprofesionales, equipos para hacer podcast. Y bueno, esos 3 elementos pues nos llevan a crear películas, más bien videos, y lo que te he comentado de infografías, podcasts, etcétera. Nuestro primer cliente fue la Coordinación de Educación a Distancia, donde se da la carrera de Psicología a Distancia, y bueno, ahí llegamos a un primer acuerdo de que los contenidos que íbamos a desarrollar primero eran de las materias con más alto índice de reprobación. Entonces nos dieron las 5 materias con más alto índice de reprobación. De esas, con la coordinadora llegamos a un acuerdo sobre los tópicos, y dice, bueno, vamos a hacer un tópico sobre método científico y metodología, que ese es un tema que reprueban muchos los estudiantes. Entonces nos orientamos a desarrollar esos contenidos. Y después, por interés propio de algún profesor o de algún alumno, fuimos desarrollando los contenidos de los 84 productos que tenemos hasta ahora. Oye, ¿y ha revestido alguna ventaja para los alumnos? El decir, por ejemplo, esta materia en particular, que era la que más reprobaban, ahora ya tienes mucho material aquí. ¿Sí ha sido ventajoso para ellos, para los alumnos? Pues no hemos hecho una medición de impacto en la aprobación, pero lo que sí hemos sabido, porque como lo subimos a YouTube, pues vienen abajo los comentarios. Y un contador más o menos de las visitas, de quienes nosotros acceden, ¿no? Tenemos en 3 años, en los 84 productos que hemos subido, 10,635 visualizaciones de nuestros productos, que es muchísimo. Entonces estamos muy contentos porque pensamos que tiene un buen impacto la visualización de nuestros productos, y los comentarios que ponen es, pues así sí le entiendo, ¿no? El profesor no, la lectura estaba muy compleja. Por ejemplo, hacer una infografía, pues se requiere de una capacidad de síntesis. Entonces ahí lo que hacemos es puntualizar pues los elementos conceptuales que son necesarios para poder entender, no sé, neurosis, por ejemplo. Y entonces ahí viene la neurosis, se tiene que observar bajo estos y estos y estos y estos puntos, ¿no? Entonces ya el alumno nos pone ahí que pues eso es de gran ayuda para poder entender los temas. También dentro del observatorio nos hemos dado a la tarea de recuperar grandes psicólogos de otros videos que aparecen, que están subidos a la red, y que pueden tener subtítulos. Entonces tenemos, por ejemplo, videos de clases o de conferencias de Skinner. Tenemos una participación de la vida de Kurt Lewin, que es un gran psicólogo. Algunos documentales sobre Freud, donde Freud da testimonios que vienen subtitulados. Entonces hay que rastrearlos y buscarlos en internet y subirlos. Ahí tenemos listas de reproducción, una lista de reproducción que se llama Conferencias de Grandes Psicólogos y Entrevistas a Grandes Psicólogos. Entonces tenemos a Maslow, a grandes psicólogos, a Ignacio Martín Baró, que murió en El Salvador, un psicólogo cura que es uno de los puntales de la psicología social. Tenemos una entrevista en Guadalajara y otros testimonios que él da, y que el objetivo es crear cultura psicológica. Es muy importante en las disciplinas, en todas, la psicología, que el alumno no solamente se dedique a estudiar los textos que le deja su profesor, sino tener una cultura psicológica, saber quiénes fueron los grandes personajes y las grandes teorías, y eso es lo que estamos tratando de aportar en material que no es nuestro, pero que subimos en el observatorio. Fíjate que hace poco yo estaba revisando uno de los cursos a distancia que hacemos justamente en nuestra área, que es la Dirección de Capacitación a Distancia,
Y uno de estos cursos era como buscadores académicos. O sea, este es un curso que vamos a sacar prontamente y me suena algo así como lo que tú estás creando, ¿no? Es decir, yo en ese buscador académico, tú de repente eliges como un tema, inclusive entras a una página de Google como muy especial, Sí. Ya muy especializada. Y pues te encontrabas, no sé, de repente buscabas sobre arquitectura o sobre medicina y encontrabas, se me figura que este observatorio es algo así, ¿no? Perdón, digo yo, no sé, como un Wikipedia Sí. en psicología, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Un poco los artículos que se buscan en el Scholar Google, o más bien la búsqueda de bases de datos científicas, pues arrojan artículos científicos publicados. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros estamos tratando de aportar son materiales digitales multimedia que son de divulgación, podemos decir. O sea, no es el material científico, sino es la interpretación, la síntesis, la elaboración en el lenguaje multimedia de un tema que puede ser escabroso leerlo de la fuente directa. Entonces, una de las características de nuestro material, nosotros en este sentido, una buena parte de lo que hacemos es divulgación científica, que dentro de los estándares del CONACYT, para evaluar a un investigador, no contaban. Creo que a partir de este año van a contar que un profesor, un investigador haga material de divulgación, ya tiene un peso, pero antes era como de segunda categoría. Okay. Pero sirve mucho para la formación profesional. Justo, fíjate que la siguiente pregunta es esa. ¿Qué beneficios, ventajas tiene para los profesores crear este tipo de recursos digitales de aprendizaje? Bueno, yo creo que la primera ventaja que tiene es modificar el perfil tradicional del profesor. Hay algunos profesores de primaria, de todos los niveles educativos, que se han involucrado con la tecnología y que lo que han hecho es que sus clases sean más amenas, que sembrar una semilla en la inquietud del alumno para conocer. El utilizar tecnologías hace que el profesor contemporice con los estudiantes, porque los estudiantes pues, tienen el uso de las tecnologías y tienen dominio de las tecnologías, no necesariamente académico, pero sí pueden explotar las tecnologías, y hace que las clases sean más dinámicas y por lo tanto que el alumno no se aburra, que es un tema que en la actualidad tiene un impacto en el rendimiento escolar. En todos los niveles, y se han hecho estudios, el alumno se aburre en el salón. ¿Por qué? Porque la repetición de contenidos al alumno se le hace tedioso, pues porque él tiene en su celular o en su computadora o en su tablet la manera de entrar a ese conocimiento de manera inmediata. Ya el profesor que piense que él es el que tiene el conocimiento absoluto, pues el alumno le puede demostrar de una manera muy dramática que no es así. Pero y rápida, ¿no? Y rápida, en un minuto le dice, no, maestro, lo que usted está diciendo está equivocado. ¿Por qué? Pues porque si lo dejan tener, no en todas las escuelas lo dejan tener, un celular, pues le enmienda la plana al profesor. El celular, la tablet, en fin, sí. Entonces, para el aprendizaje activo, para una sociedad del conocimiento en la que estamos incorporándonos o desde hace tiempo estamos, pues el profesor tiene que cambiar su perfil para crear contenidos. Eso además al profesor, cuando empieza a desarrollar contenidos, le da un orgullo, porque ese material es suyo. Trabajó un material y ese material lo comparte al estudiante, y si lo sube a una página y esa información, ese material que el profesor creó se replica, pues entonces el profesor puede decirme, yo tengo un material. Nosotros tenemos un material que es la escala Likert, que hizo un estudiante que ya egresó. De entre todos los materiales que nosotros tenemos en el observatorio, en la página de YouTube, ese es el que despunta porque tiene 7,000 visitas. Entonces dice uno, bueno, es impresionante, ¿no? Ese lo hizo una alumna, dices. Ese lo hizo una alumna. Entonces, pues eso es lo primero, ¿no? El profesor tiene que cambiar su perfil a ser creador de contenido. Tiene un mayor impacto académico. Esos recursos están disponibles
si es que al profesor creador de contenido así lo cree, que la mayoría así lo cree, que no tenga derechos reservados, sino que sea material para la comunidad. Abierto, sí, libre. Libre, entonces se puede enriquecer, se puede ampliar, el profesor lo puede modificar, se puede ser parte de un libro digital, en fin, tiene muchas posibilidades la creación de contenidos y yo creo que muchos profesores se están incorporando a esta lógica. Se están incorporando para hacer, o sea, es decir, ahí va a llegar algún maestro de la misma escuela de psicología y te va a decir, oye, yo quiero meter este material, independientemente de los 3 que comenzaron, ¿no? Ajá. Yo quiero meter este material, me interesa que mi material esté ahí. ¿Cuál es el proceso para que un profesor pudiera llegar a hacer esto? ¿Cómo es que yo te puedo crear un material, dártelo y que pueda entrar? ¿Es mucho rigor metodológico, rigor académico? ¿O qué tendría que tener para que pudiera entrar? ¿Cuáles son sus criterios, por decirlo así? La UNAM tiene un criterio que es, la mayoría de las universidades importantes del mundo tienen repositorios de recursos multimedia. Ajá. Les llaman repositorios de enseñanza y nosotros tenemos la RUA. Y ahí lo que hace la UNAM es que establece que es prioritario que los profesores suban esos recursos a la RUA, a la Red Universitaria de Aprendizaje. Entonces el profesor se capacita o si tiene conocimiento, elabora un material, se lo lleva a un director de carrera o alguien que burocráticamente es el que le da el visto bueno y entonces se abre un espacio en la Red Universitaria de Aprendizaje que en la UNAM lo tiene la DGTIC y cuando ya está aprobado por un comité y se sube, entonces pues ya tiene su espacio. Esa es la manera, digamos, institucional, burocrática de hacerlo. La otra manera es que se suban esos recursos a plataformas libres como es YouTube, que el profesor siga una lógica rigurosa de hacer el material y que lo suba a sus propias páginas, que es lo que hacen muchos profesores para evitar, en cierta manera, la burocracia que implica la evaluación y todo eso, ¿no? Entonces, nosotros en esta etapa que terminamos, todo lo subimos a YouTube y nos vamos a incorporar a subirlo a la RUA. Hay mayor comunicación e interacción con los alumnos, ¿no? Sería como otra ventaja, ¿no? Por ahí para los maestros, porque inclusive, oigan, pues ya no hay pretexto. Yo me acuerdo, digo, igual y a ti te pasaba que, no, pues que tienen, yo estudié economía, tienen que conseguir el libro de teoría económica de tal. Y resulta que no lo encontrabas, ¿no? Ahora ya no hay pretextos. Sí, no. A ver, ya el maestro te va y te manda a este observatorio y ahí vas a encontrar lo que yo quiero que leas. ¿Es correcto? Sí. Bueno, en nuestro observatorio no, porque son puros productos digitales y no tenemos PDFs. No propiamente, pero vamos, yo quiero que leas, tú me dijiste una infografía sobre cierto tema, y entonces yo como profesor ya sé que existe ahí. Exacto. Y entonces yo te voy a decir, pues lean esta infografía o vean este video sobre los comentarios que hizo Freud sobre el perverso, ¿cómo le llaman? Polimorfo. Es perverso polimorfo. Los niños, ¿no? Ándale, sí, para los niños, por ejemplo, ¿no? Vamos, o sea, ya los maestros tendrían esa seguridad de que ahí está ese material y no habría líos con que no encontré el libro, ¿no? Pretextos. En ese sentido tienes toda la razón. Aquí la idea es que los profesores nos conozcan, que envíen a los alumnos a buscar ese contenido. Y por otro lado, la ventaja de subir material a plataformas abiertas como YouTube o páginas de Facebook, es muy grande el público que puede acceder a ellos en lugar de la RUA. En la RUA dudo mucho que exista en la universidad un recurso de aprendizaje que tenga, no digamos 6,000 visitas. No sé, 200, 400, son muchas. Entonces, pues yo creo que es en esta lógica que comento, de que vivimos en una comunidad de aprendizaje, en una sociedad de conocimiento, pues todo que tiene que estar dispuesto de manera abierta a que profesores y alumnos acudan a esos elementos, ¿no? Sí, exacto. Pues eso, es que yo me estoy imaginando, ¿no? Sí, pues ya puedo acudir a esta página y ya encuentro fácilmente lo que me están pidiendo, que lea, que estudie, que analice, que reflexione, en fin, ¿no? Oye, ¿qué importancia reviste este tipo de recursos en momentos como el que vivimos ahorita, con esto del coronavirus, que tenemos que quedarnos en casa?
Bueno, pues la situación es crítica. Vamos a tener que tener la cuarentena y bueno, pues una ventana al mundo, pues es nuestra computadora, nuestra laptop, internet, nuestro celular. De por sí siempre estamos conectados, así que pues este tiempo que estamos en encierro sanitario, pues la gente puede pensar. Ahorita han subido muchos, de hecho yo también subí mi plan de actividades mientras estoy en la cuarentena. Entonces tengo ahí una serie de metas y muchas tienen que ver con utilizar la plataforma para buscar información científica, para terminar mis artículos, para tomar clases de alguna plataforma, Coursera, por ejemplo. Uno puede hacer muchas cosas apoyándose en las tecnologías, aprender a cocinar comida japonesa o china, o tomar clases de yoga, ver conciertos que se están transmitiendo en vivo en el Met a las 5:30 de la tarde. Y hay películas clásicas que puede uno ver en YouTube o bueno, en Netflix, aunque ya está un poco choteado Netflix, pero bueno, todo el mundo entra a Netflix y ven lo mismo. Pero pueden variar un poquito a YouTube, que también transmite cosas interesantes. Y bueno, eso sería una cuestión. En el tema puramente académico, los profesores pueden tener contacto permanente con sus estudiantes para asesorarlos, para hacer un video, para transmitir distintas clases, utilizando Periscope, por ejemplo, utilizando Skype. Y bueno, yo creo que es una oportunidad también para fortalecer una relación académica con sus estudiantes. Ok, ¿nos puedes platicar con más detalle qué productos comparten en la página de YouTube? Digo, videos, ya dijimos son videos, pero vamos, o sea, sí quisiera que la gente que nos está viendo, digo, porque lo van a necesitar, ¿cuáles son videos? ¿Qué tipo de videos? ¿Cuánto? Dijiste que duran 8 minutos, no lo sé. Bueno, algo. Tenemos, por ejemplo, participaciones de profesores que duran 40 minutos en una clase magistral. Y bueno, eso sí se pone dentro de la descripción del material, que es un video que habla sobre conceptos básicos de psicología social y que dura 40 minutos. Entonces, bueno, eso es un tipo de material extenso. Los otros materiales, pues, hablan de tópicos que tienen que ver con la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología social, y es ahí donde el estudiante puede indagar, por ejemplo, lo que te acabo de decir de la escala tipo Likert, que es un método para poder estudiar las actitudes en estudiantes, y el alumno baja ese material, que es una diapositiva comentada, y puede allí ser un inicio para buscar información científica posiblemente más profunda que lo que nosotros estamos presentando. Entonces, por un lado sería eso. Después tenemos podcast, en el cual, pues, igual que el material de video, el podcast no dura más de 8 minutos, pues eso es lo que nos pusimos por consejos del lenguaje que estamos utilizando. Y entonces en ese podcast la ventaja es que los alumnos, bueno, nosotros en la facultad de Iztacala, Estudios Superiores de Iztacala, dentro de la carrera tenemos débiles visuales, tenemos alumnos ciegos, que no son pocos, que tienen problemas de la vista, que se les dificulta la lectura directa de un material, y entonces pues el podcast les sirve para aprender de manera auditiva, ¿no? De hecho, muchos de ellos tienen lectores de Word o de PDF, que así es como ellos leen, tienen ese robot. Lo malo es que muchas veces, y si el texto es viejo en PDF, la máquina no los puede leer. La traducción, de repente. Sí, porque están tan mal las fotocopias que no son legibles vocalmente. Entonces, bueno, también eso es lo que estábamos viendo. Hay una aplicación que se llama Sway, que es como un libro digital donde el creador de ese contenido puede subir fotos, puede
poner videos que son vistos en la misma página, podcast, puede ligar a otras páginas utilizando la hipermedia. Y bueno, resulta ser un libro digital que uno puede hacer de manera directa sin tener conocimientos técnicos. De esos ways tenemos bastantes también en nuestro material, y algunos alumnos que trabajaron con nosotros, que tienen dominio tecnológico, hicieron animaciones de dibujos. Creo que es PictoChat, la aplicación para poder hacer estas presentaciones. Y bueno, eso es lo que... Oye, y por ejemplo, para entrar a Facebook, mencionaste que también tienen como 2 paginitas más en Facebook. ¿Esto es libre? ¿Necesito una invitación? ¿O cómo puedo acceder a esta página de Facebook? Por supuesto. Cada usuario de Facebook puede crear grupos o páginas. Uh-huh. Entonces, dependiendo de sus necesidades, puede crear... Regularmente, cuando uno tiene un grupo académico o trabaja en Facebook, como es mi caso, creo grupos por materia. Y entonces allí, pues no sé si doy enseñanza estratégica, pues tengo un grupo, comparto información en ese grupo, es un grupo cerrado. Ándale. Y esa es la diferencia entre el grupo cerrado y una página. Entonces lo que hemos hecho nosotros es crear páginas que tienen, entre otras características, pues un reporte estadístico, te dicen desde dónde se conectan. Nosotros tenemos principalmente seguidores que son de México, pero tenemos en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, que son los que regularmente se juntan. Y entonces eso tú lo puedes ver de qué sexo se conectaron, de qué edad, a qué hora se conectan más, etcétera. Entonces, bueno, más allá de que sea curiosidades estadísticas, lo que sí importa es ver los likes que tiene cada publicación, porque eso te apunta a ti a que los temas que tienes que desarrollar pues, son los más vistos. ¿Y cuáles son esos materiales que presentan ahí en Facebook? O sea, digo, aparte ya me dijiste de la interacción, de los grupos cerrados, en fin. ¿Qué otro tipo de materiales presentan? Bueno, en Facebook lo que nosotros presentamos son, por ejemplo, cultura tecnológica, igual de otras páginas que nosotros tenemos identificadas, como el Observatorio del TEC de Monterrey, como Educación 3.0, que son españolas, también en inglés, tenemos de Harvard, publicaciones que hacen en Internet, y entonces nosotros regularmente lo que hacemos es ir buscando cuáles son las más importantes. Principalmente nos orientamos a investigaciones educativas que hablan, por ejemplo, de nuevos métodos o técnicas didácticas, y lo que hacemos es vincular esa página y poner una explicación. Entonces decimos, aquí estamos presentando la última, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Los 10 textos más buscados en psicología durante el 2019, de acuerdo con el APA, que es una asociación psicológica americana. Y entonces ahí vienen los 10 textos, los subimos, y eso es para los alumnos es muy importante. Claro, porque tienen las nuevas lecturas, las lecturas que tienen más vistas o que tienen más bajadas, y bueno, están presentadas ahí. Y nos orientamos mucho a aplicaciones en la página de Facebook del observatorio. Entonces, por ejemplo, aplicaciones que son cómo administrar tu tiempo como estudiante, y entonces vienen allí algunas, o al profesor, cómo establecer alarmas de tus actividades académicas para que no te pierdas. Entonces vienen ahí aplicaciones que a veces el alumno o el profesor no conoce, y entonces pues lo que nosotros hacemos es compartirlo. Ok. Ajá, hay una página que se llama What's New, que tiene 3 Ws, que se actualiza todos los días sobre nuevas aplicaciones, nuevas herramientas en Internet aplicadas a la educación, y eso es lo que nosotros retomamos y compartimos. Perdón, todo esto sigue enfocado a la cuestión de la psicología. Sí, a la psicología y a la tecnología educativa. Ah, bien, bien. Eso le puede servir a... Pues hasta los mismos maestros, los que dices que están desactualizados de repente en ese ámbito tecnológico, ¿no? Sí, los profesores lo que realizan, muchas veces buscan, son herramientas.
Nosotros damos un curso también del observatorio que es cómo administrar tus actividades académicas. Ese lo damos de manera presencial en la Facultad de Psicología y en la FES Iztacala, de cómo un alumno a través de aplicaciones en Android puede tener un control de actividades, porque una de las limitaciones que a veces tienen los estudiantes es que pues no tienen un control de actividades preciso, y entonces hacen todo al cuarto para las 12 o no lo hacen. Entonces le echan la culpa a todo el mundo, pero no tienen un control de actividades. Entonces nosotros les subimos aplicaciones en Android para que su teléfono celular vayan recordándoles pues que tienen que hacer un trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos aplicaciones para trabajo colaborativo, y es ahí donde les enseñamos a los alumnos a que pueden vincularse con sus equipos de proyecto para desarrollar con Trello, o Trello que se llama, que es una aplicación abierta, y damos todo el curso de cómo pueden dividirse el trabajo, ir teniendo metas, cómo programar esas metas. Y bueno, eso es de mucho apoyo, porque una buena parte del abandono escolar, al menos en el sistema del SUAYED, tiene abierto, que ver, digamos. Y también abierto, nuestros a distancia, tiene que ver con que el alumno no se organiza. Uh-huh. Entonces, pues se le van las actividades y ya reprobó una materia, ya reprobó otra materia y así. Entonces, sí, nosotros damos esos cursos, damos cursos de todo lo que es el proceso de desarrollo para elaborar trabajos académicos, que viene desde la búsqueda de información que tú comentabas. Pues ahí nosotros decimos, bueno, tenemos una serie de bases de datos, porque lo importante, que también es un problema entre los estudiantes universitarios y de bachillerato, es que no hay, a veces por flojera o por falta de conocimiento, que yo quiero creer que es más por falta de conocimiento, los estudiantes no acuden a fuentes científicas de información, sino se les hace más fácil entrar a una página en Google y poner depresión, y les arroja al rincón del vago, y copian y pegan del rincón del vago y dicen que eso es hacer investigación. Entonces un maestro que cuida la formación de sus alumnos, pues le dice, oye, esto no lo puedo aceptar. Claro. Vamos a tener una ruta para elaborar un trabajo académico. Entonces empieza por todos los buscadores científicos, después tiene que ver dónde respaldarlos y cómo, porque también ese es otro problema. La falta de cultura informática hace que muchos de los alumnos bajen información y que la dejen perdida en algún lugar, cuando la idea es que lo sistematice en archivos, etcétera. Sí, y ni siquiera toman en cuenta la página de donde lo bajaron, ¿no? La liga, lo que sea, ¿no? O de repente inclusive esas páginas llegan a desaparecer, ¿no? Lo bajas, lo descargas y lo vuelves a buscar y ya no está, y no lo guardaron, ¿no? Por ejemplo, y sí lo citan. Sí, ese es su problema, el manejo de la información, que cuando el alumno o el estudiante o los profesores mismos no tenemos una preocupación de que esa información debemos tenerla guardada y clasificada, pues entonces se pierde. De hecho, una de las cosas que siempre comentamos es que esa información debe estar en la nube, porque alguna vez, no sé si lo comenté contigo en alguna plática, la información del disco duro de una computadora se puede dañar, o en un USB. Entonces creen que con el USB o con tenerlo en una máquina, con eso es suficiente. Pero tenerlo en un disco duro implica un riesgo, pues porque con una misma actualización, a mí me ocurrió, en una actualización de Windows, me perdió la información, la máquina ya no quiso funcionar, porque tiene una función Windows que si encuentra en esa actualización archivos dañados, pues entonces para la actualización y no puedes utilizar la máquina. Entonces, ahí lo que les decimos en esta segunda etapa es suban la información a algún servidor, a un directorio en la nube, que ese sería muy importante. Después que se tiene eso, pues se tiene que hacer un análisis de la información, cómo trabajar la información, clasificarla, etcétera. Después, cómo compartirla para trabajar de manera colaborativa, y después dónde y cómo publicar.
Esas serían las etapas, digamos, del trabajo académico. De investigación. Sí. Utilizando tecnologías. Ajá. De esta cuestión que te estoy comentando, yo creo que a finales de año tendremos una publicación para apoyar a los estudiantes desde secundaria hasta universidad de cómo trabajar académicamente la elaboración de un material académico o científico. Hace falta, sí hace falta, porque sí, como que estamos a tontas y a locas, ¿no? De repente bajamos información de todos lados, igual y no sabemos si son fuentes fidedignas, fuentes certeras, fuentes correctas. Hace rato hablabas de páginas de tutoría en Psicología para Todos. ¿De ahí qué productos salen de esas páginas de tutoría? Bien, en la página de tutoría que nosotros tenemos, ahí lo que tratamos de hacer, el problema es el siguiente, voy un poco más a las fuentes de la necesidad de la tutoría en línea. Como ya te comenté, la UNAM pide a los alumnos que tengan tutorías. De hecho, muchos de los alumnos que tienen becas en la UNAM, para que les renueven la beca, un tutor les tiene que firmar que fueron al menos 4 veces a recibir tutorías. Okay. Entonces, muchos alumnos pues no van. ¿Por qué? Pues porque las tutorías no son necesarias para todos los alumnos. Entonces, muchas veces se les obliga a los alumnos a tomar tutorías, y me supongo que en la presencialidad, cuando llega un alumno, pues solamente dice el profesor, bueno, ¿y qué quieres, no? Pues no sé, la verdad, yo vengo aquí porque tengo que cumplir con mis tutorías. Y entonces un poco hacer tutorías sin ninguna necesidad previa. Nosotros lo que pensamos es que la necesidad sí se tiene, y que el alumno, cuando la tiene, busca una forma de poderse ayudar, sobre todo en nuestro medio de educación a distancia, okay, y también la abierta, y regularmente los profesores pues no apoyan porque tienen muchas cosas que hacer. Entonces, lo que hemos visto es un fenómeno en Facebook de páginas que son, aunque no se llamen así, son páginas de tutorías, donde un alumno dice, oye, me falta tal lectura, ¿alguien la tiene? No la encuentro. Entonces los mismos alumnos se apoyan y dicen, pues yo me la encontré en tal lugar y te la mando, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, y ¿qué tal está el profesor? Vale la pena que me escriba con él. Y entonces uno ve ahí comentarios negativos. Sí, he visto esas páginas de los maestros. Y entonces son muy informales esas páginas de los alumnos, y muchas veces no se dan información validada, que es lo que hablábamos, ¿no? Ajá. Se comparten artículos que ya están obsoletos. Yo como profesor a veces me meto y veo, porque no tengo mucho que ver en esas páginas que son de alumnos, pero sí veo que se dicen cosas que no tienen fundamento. Entonces nosotros creamos esta página de tutorías para que el alumno plantee un problema, ya sea administrativo, ya sea académico, o inclusive de salud mental, y que un profesor o un grupo de académicos que estamos coordinando esa página se responda a las necesidades de tutoría que tiene el alumno. Lo único que le pedimos al alumno es que haga la pregunta abierta, y que una vez que está satisfecha, diga resuelto. Okay. Entonces, en el Facebook pues hay un comentario, luego viene otro abajo, y luego viene otro abajo, y entonces cuando un alumno pone alguna duda que tiene, por ejemplo, ¿qué prueba psicométrica puede medir la personalidad? Y entonces empiezan a poner ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que un profesor participe en esa tutoría, y sobre todo que sepa del tema, para que les diga, mira, el 16 factores de personalidad ya está obsoleto, te propongo que utilices tal prueba. Entonces ya el alumno que inició la discusión pone resuelto, y entonces ya se cierra esa. Uh-huh, entonces, sí, de esta página, por ejemplo, de tutoría, tenemos 1,205 seguidores, que no todos son del SUAYET, sino que son de distintas universidades. Tenemos 1,106 me gusta, tomé estas notas hace rato. Y a diferencia del Facebook del observatorio, que pensamos que iba a tener más seguidores, pues tiene 850 seguidores y 822 me gusta, lo que significa que las tutorías pues tienen más necesidad los estudiantes. Okay. Están vinculadas, pero sí los alumnos reclaman apoyarse unos con otros. Y bueno, de cada publicación que subimos, tienen un promedio de 300 visitas por publicación, que también es un buen número. Algunas tienen
10,000 y otras tienen menos, pero digamos que ese sería el promedio. Nos basamos en un principio de aprendizaje que es de Vygotsky, un gran psicólogo ruso que decía que entre pares se aprende de mejor manera. Okay. De mejor manera. Entonces dice, bueno, un alumno que tiene un compañero que está en unos semestres arriba, cuando pide asesoría a un tutor, a un compañero que es un par, porque son iguales, son estudiantes, le puede explicar de una manera más directa al estudiante sus dudas y resolverlas que un profesor. Porque se ha encontrado que cuando un estudiante va a asesoría, a tutoría con un profesor, llega con cierto estrés, porque piensa, este maestro va a pensar que estoy tonto. Y entonces empieza a ver, bueno, ¿qué le pregunto? A lo mejor lo que le digo no tiene... Y entonces se estresa y esa situación de estrés pues le hace que a lo mejor la práctica de la tutoría no sea tan benéfica para el estudiante, que si va con un par y entre ellos con su mismo lenguaje, se enseñan unos a otros. Oye, ¿has generado estadísticas o piensan generarlas? Es decir, a partir de este observatorio, me refiero yo a, porque hace rato dijiste que hay, por ejemplo, metían temas sobre las materias que más reprobaban. No sé si has generado esas estadísticas de algún incremento de la eficiencia terminal en esas materias, es decir, ¿están reprobando menos, están reprobando igual o están reprobando más? No lo sé. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Lo van a crear? Nosotros tenemos una plática con la coordinadora de educación a distancia y lo que vamos a hacer ahora es, como ya tenemos este material, vamos a difundirlo en los grupos de las materias con más alto índice de reprobación para que ellos puedan utilizar esos recursos y ver si tienen un impacto en la aprobación. Todavía no lo miden, todavía nosotros no lo medimos. Lo único que sabemos es que estos productos tienen aceptación y algunos estudiantes pues hacen comentarios en las publicaciones que les es de mucha ayuda. Digo, indudablemente, de verdad creo, yo lo veo, lo visualizo así, indudablemente sí debe de ser beneficioso para los alumnos, ¿no? Ya contar con esa información ahí, estudiar, o sea, ya no hay pretexto, ¿no? Ya no hay pretexto. Quizá esta pregunta que te voy a hacer ahorita salga de tu conocimiento, pero bueno, suena interesante porque pues no quisiera que quede únicamente en este observatorio para estudiantes de psicología. ¿Habrá observatorios en la UNAM? Digo, si tienes el conocimiento de otras carreras, de otras disciplinas, vamos, economía, derecho, no lo sé. ¿Habrá esos observatorios? No lo sabes. De la UNAM desconozco si exista otro similar al nuestro. Ya. Lo que sí sé es que, aunque no es propiamente un observatorio, la red universitaria de aprendizaje comparte material académico abierto de todas las carreras. Entonces ahí puede uno entrar a economía. Viene organizada por plan de estudios. Ok. Entonces viene el plan de estudios de economía, primer semestre, segundo semestre, materia por materia, y luego le das clic a las materias y vienen todos los recursos que los profesores de economía han desarrollado sobre esa materia. Uh-huh. Entonces, no es propiamente un espacio de interacción como si es el observatorio, porque este es un repositorio donde bajan, pero no suben comentarios. No es tan dinámico como el observatorio. También por eso nosotros no hemos todavía subido material a la RUA, porque queremos valorar el impacto que puede tener en plataformas abiertas. Sí, porque una vez sabiendo el impacto, la verdad es que deberías de correr la idea de generar este observatorio en función de, pues, del beneficio que está generando. Sí, de hecho, iba a haber un evento sobre educación a distancia en Derecho, donde okay. me invitaron para la semana que entra, pero posiblemente se va a cancelar. Y ahí la idea era invitar a los profesores de Derecho participantes a que crearan un observatorio. Exacto. Sí, corre la idea, está bien. Oye, Marcos, pues mira, se nos está agotando el tiempo. Sí. Ya para terminar, ¿cómo visualizas tú la educación universitaria en el futuro? Esta tiene que cambiar. Una pregunta. Déjame, te comento algo rápido. Digo, en función de esta pregunta, yo hace poco vi una foto por ahí, una foto en blanco y negro, un aula
de 1900, por decir, de 1900, contra otra foto del 2018, pues casi la misma aula y como que la misma actividad, ¿no? El mismo método de enseñanza. Nada más que lo dejo ahí en imagen. ¿Y tú cómo visualizas la educación universitaria a futuro? La pregunta es muy interesante porque realmente se requiere una transformación en la educación en general y en particular en la educación superior. La UNAM es una institución pues con mucha historia, la universidad más importante del país, pero que todavía tiene, digamos, una forma decimonónica, por no ya irnos más atrás, de enseñanza, donde el espacio de aprendizaje es el salón, el que da el aprendizaje es el profesor y los alumnos pues tienen que escuchar. Entonces toda esta visión de la educación transmisora por parte del profesor a un alumno pasivo, pues ya no tiene manera de sostenerse. Entonces, y con la llegada de las nuevas tecnologías, como comenté hace rato y todos creo que estamos de acuerdo, el alumno tiene la información fuera del salón, fuera del profesor. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el profesor? Lo que se le llama clases invertidas, por ejemplo. Entonces, ¿sabes qué? Lee todo el material y aquí venimos a problematizar, a resolver, a hacer actividades didácticas para consolidar el aprendizaje que ya no está en el maestro y que está fuera de él. Ahora, es una pregunta muy amplia que nos tardaríamos mucho contestar, pero tiene que ver con las carreras. Ahora, el mundo que nos movemos, y ahora lo estamos viendo, tiene que dar respuestas rápidas a todo. Entonces, ya hay jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar una carrera, yo lo que quiero es aprender a llevar finanzas. Si me voy a aventar 10 semestres en economía, yo nada más necesito 4 materias porque trabajo en un banco para que me fortalezcan. Entonces, tiene que haber currículums abiertos, tiene que modificarse la idea de las carreras fijas, el alumno tiene que aprender por sus intereses y por sus necesidades laborales, y entre estas características, pues está también que el profesor aprenda de tecnología y que sea creador de su propio contenido. Sí, si no se va a quedar rezagado y va a quedar fuera. Sí, es cierto, nos está avasallando la tecnología. Muy bien, Marcos, pues yo de verdad te agradezco el que haya estado con nosotros y pues abordando este tema, de verdad tema muy interesante y ojalá de verdad se difunda, pues para que, yo no lo sé, puede ser que existan otros observatorios, pero si no existen, pues que se vayan creando, ¿no? Como dices, en derecho, en economía, en cualquier otra disciplina, cualquier otra materia, cualquier otra carrera, en fin, pues que se haga. Y pues yo de entrada te agradezco, muchas te gracias. Entrego tu reconocimiento por haber participado en esta mesa de diálogo Indesol, que como les digo, cada miércoles traemos un tema interesante. Este tema nos parece muy interesante en función de todo lo que estamos viviendo, todo este futuro que Marco nos dice que pues está ya a la vuelta de la esquina, es más, antes de la vuelta, ya sin dar la vuelta. Les agradecemos mucho, amigos, amigas, manden sus preguntas, con gusto se las haremos llegar a Marco para que se las atienda y pues seguimos en contacto. Próximo miércoles, otro tema de sumo interés. Les agradezco su presencia. Marco, buena tarde. Muchas gracias por Adiós. todo, muy amable. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muy bien.